Para entender la estructura básica de una macro en Excel es necesario entender la estructura desde la raíz. Como por ejemplo, si estamos en el entorno del editor de Visual Basic for Application, debemos saber que estamos dentro de un libro. Como por ejemplo, acá tenemos la parte superior, el libro, ¿no? En el editor de Visual Basic, en la parte superior, aquí les va a decir Microsoft Visual Basic para aplicaciones y enseguida va a venir el nombre del archivo Excel. Luego de eso, abajo del archivo nosotros tenemos los proyectos. Estos proyectos se ubican en la parte izquierda lateral del editor de Visual Basic. Y después de los proyectos, ojo, puede ser uno o muchos proyectos, nosotros también podemos tener uno o muchos módulos, ¿no? Los módulos también se ubican en la parte izquierda lateral abajo de los proyectos. Bien, luego de los módulos nosotros vamos a tener los procedimientos. Los procedimientos son una serie de instrucciones que se encuentran dentro de los módulos. Es lo mismo decir una macro creó un procedimiento, no es lo mismo, macro y procedimientos. Estas macros o procedimientos nosotros los vamos a encontrar en la parte derecha donde vamos a poner nuestro código, ¿no? Los procedimientos son tres. El clásico que ya conocemos, que es el sub. Esto lo vamos a ver a cada rato, ¿bien? El procedimiento sub realiza acciones, pero ojo, no devuelve un valor. En cambio, el procedimiento function es lo mismo, pero sí devuelve un valor. Y por último tenemos el procedimiento property, que son propiedades personalizadas. La que vamos a ver en este video, vamos a separarle, es el procedimiento sub. Vamos a ver todo lo que se puede hacer y ojo, estos tres procedimientos, estas tres macros tienen también su ámbito. Así que vamos a separarlo. Voy a poner acá procedimientos y acá los tres procedimientos, sub, function y property. ¿En qué ámbito pueden operar? ¿Cuáles son los tres ámbitos? Tenemos el ámbito público, el ámbito privado y el ámbito estático. El ámbito público se puede utilizar desde cualquier módulo, o sea, se pueden comunicar entre módulos. Si creas una macro en el módulo 1, fácilmente también lo puedes utilizar en el módulo 2. En cambio, el ámbito private o privado solo están disponibles en el módulo que se ha creado. No se puede compartir entre módulos, o sea, no se comunican entre módulos, ¿bien? Y el ámbito estático o static, donde sus variables van a permanecer siempre disponibles. Y por último tenemos acá la estructura de la macro, ¿no? Comienza con la palabra sub y después de eso tenemos el nombre de la macro y presionamos enter. Automáticamente te va a saltar los paréntesis, abre paréntesis, cierra paréntesis y te va a aparecer la palabra al final, el en sub, que eso quiere decir que entre el sub y el en sub es donde va a ir el código de nuestra macro, ¿no? Pero los ámbitos los vamos a poner a la mano izquierda. La mano izquierda. Puede ser el ámbito public, sub mi macro, podría ser private, sub mi macro, o static, sub mi macro, ¿no? Estos ejercicios vamos a verlo ahora mismo. Una vez que estemos en Excel, ahora sí vamos al editor de Visual Basic, ¿no? Acá está hoja 1, clic derecho y le damos en ver código. Ahora sí tenemos ya el editor de Visual Basic. Recuerden que estamos dentro del libro 1, acá está el nombre, ¿no? Luego de eso estamos acá en el proyecto y lo que nos faltaría es crear nuestros módulos para poder crear nuestras macros, ¿no? Así que vamos a ir a la pestaña insertar y le vamos a dar un clic en módulo, ¿bien? Ahora sí estamos dentro del módulo. Antes de comenzar a programar, les quiero decir rápidamente que en un video anterior recomendé un tipo de fuente para que se vea más grande y más claro, pero el tipo de fuente que habíamos recomendado no aceptaba tildes, pero lo vamos a corregir rápidamente. Pestaña, herramientas, opciones y aquí nos vamos a ir formato del editor, acá, pestaña formato del editor. A la derecha donde dice fuente, vamos a seleccionar este que dice Báltico. En un video anterior yo recomendé el árabe, ¿no? Pero no acepta tildes. Así que vamos a seleccionar el Báltico.
Aceptamos. Ahora sí, vamos a crear nuestra primera macro. La palabra mágica es el sub. Recuerden que este video solamente vamos a hablar del procedimiento sub. En el siguiente video vamos a hablar del procedimiento function, pero acá le corresponde a sub. Así que ponemos la palabra mágica sub, damos un espacio y aquí vamos a poner cualquier nombre que se nos ocurra. Yo, por ejemplo, voy a poner macro, voy a poner un guión abajo, la letra A y presiono Enter. Y automáticamente quiero que se den cuenta que ya me acaba de crear la estructura básica, ¿no? Acá inicia la macro y aquí termina la macro. Algunas reglas con el nombre de las macros. Por ejemplo, no puede iniciar con un número. Yo le voy a poner, por ejemplo, el número 9. Doy un clic, por ejemplo, dentro de la macro y me arroja error. No puedes iniciar con un número, lo vamos a borrar. No puede tener, perdón, también un espacio. Por ejemplo, a este guioncito le voy a borrar, voy a poner un espacio en blanco, doy un clic abajo y miren que me arroja otro error. Así que no puede contener espacios en blanco. Y por último, no puede contener signos de puntuación ni caracteres especiales. Como por ejemplo, si quiero poner una coma, error. Si quiero poner un punto, error. Si quiero poner un arroba, también error. Así que ya saben esas tres reglas para el nombre de la macro. Ahora sí, vamos con el ámbito. Recuerden que son tres ámbitos: el ámbito público, privado y estático, ¿no? Miren, por defecto todas las macros ya vienen públicas. ¿Eso qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, a esta macro A le pongo antes, por ejemplo, la palabra public, que sería lo correcto, da lo mismo con poner, por ejemplo, en este caso, solamente el sub. Es lo mismo si yo pongo public y acá no pongo nada, ¿no? Excel, perdón, el editor de Visual Basic me va a detectar si es que no ve el public como una variable pública. Entonces da exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a poner por acá, por ejemplo, acá voy a poner MSG Box, que es para imprimir un mensajito, y acá voy a poner entre comillas, voy a poner macro, por ejemplo, A. Cierro comilla y ahora sí doy un clic en cualquier parte y me pone en mayúscula el MSG Box, que es para imprimir un pequeño mensaje. Voy a copiar esta macro, control C, y lo voy a pegar por acá. Le voy a poner macro B. Acá en el mensaje también le voy a llamar como macro B. Bien, miren, si yo ejecuto macro A, acá me dice macro A. Me voy acá, macro B, y le damos en play, voy a ejecutar, también me va a arrojar el mensaje de macro B. Ahora, para que vean cómo se comunican las macros, todas las macros públicas, fácilmente vamos a crear otro módulo. Vamos a ir a la pestaña Insertar, vamos a ir acá donde dice módulo y ya tenemos el módulo número 2. Como por ejemplo, aquí voy a poner sub, voy a poner el nombre de la macro, miren acá voy a poner macro C. Estamos en orden, presiono Enter, miren en el módulo 1 tenemos macro A, macro B. En el módulo 2 vamos a tener macro C y por acá vamos a poner el MSG Box, entre comillas vamos a poner macro C para identificarlo. Control C y vamos a pegarlo por acá, por ejemplo macro D, y acá también le vamos a poner macro D. Bien, ahí lo tenemos. Pero ¿qué pasa si yo quiero llamar, por ejemplo, a la macro A dentro de la macro C? Lo podríamos hacer fácilmente. Miren lo que vamos a hacer. ¿Cómo llamamos a la macro A? Lo único que tenemos que hacer es copiar el nombre de la macro. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar, por ejemplo, acá. Si yo ejecuto la macro C, ¿qué quiere decir? Quiere decir que primero va a venir acá, a esta línea de código, y me va a imprimir o me va a mostrar macro C. Y luego va a venir a la macro A, va a llamar a la macro A, y la macro A lo que hace es también imprimir macro A. Vamos a probarlo. Por ejemplo, le damos acá en ejecutar y me salta primero la macro C. Acepto, miren, y ahora me salta la macro A, ¿no? Está bien, miren, primero sale macro C y luego macro A, ¿no? Ejecutamos de nuevo macro C y macro A. Pero aquí viene el ámbito privado, fíjense. Si en módulo 1 yo pongo primero private o private, eso quiere decir que ahora la macro A
ya está de forma privada. Y si me voy al módulo 2 y aquí yo llamo a la macro A, fíjense que si presiono play me arroja un error. Eso quiere decir que no le detecta la macro porque ahora está de forma privada, ¿no? Private. Pero si yo ejecuto la macro B, control C, vengo acá y le pego, acá, miren, la macro B, entonces ahí corro y miren si no hay ningún error, ¿no? Macro C, macro B y aceptar. Solamente, miren, quiero que vean, solamente con poner el nombre de la macro ya estamos llamando a la macro del módulo 1, pero tiene que ser una macro que sea pública, ¿no? Ahora, ¿de qué otra manera podemos llamar a la macro B? Miren, yo le voy a poner acá, por ejemplo, la palabra call, que es llamar, y ponemos el nombre, miren, ponemos el nombre, control C, y ponemos el nombre de la macro, acá, macro B. Me va a llamar 2 veces, mira, voy a borrar esto, ¿ya? Me va a mostrar 2 veces este mensaje porque estamos llamando 2 veces a la macro B. Miren, macro B. Vamos a venir acá, 2 veces me tiene que mostrar, corremos, ejecutamos macro B. Acepto, nuevamente macro B, ya me acabo de correr 2 veces la misma macro y nuevamente acepto. Otra manera de llamar a la macro es poniendo primero el nombre del módulo, donde se encuentra esa macro. Por ejemplo, estas macros están en el módulo 1, ¿no? Así que vengo acá, llamo, escribo módulo 1 y pongo el puntito y acá me van a aparecer todas las macros del módulo 1. Fíjense que solamente me aparece la macro B. ¿Por qué solamente me aparece la macro B? Porque esta está como privado. Si yo borro el private, ahora sí me voy al módulo 2 y hago lo mismo, escribo el módulo 1, punto, y ahora me aparecen las dos macros, fíjense, macro A y macro B. Yo quiero llamar, por ejemplo, nuevamente a la macro B. Entonces, estoy llamando 3 veces de diferentes maneras a la macro B. Me tendría que imprimir 3 veces, ¿no? Ejecutamos macro B una vez, macro B 2 veces y macro B por tercera vez. Recuerden también que no podemos tener macros con el mismo nombre. Como por ejemplo, ¿no? Yo acá tengo macro D y este se llama macro-C. Pero si yo quiero poner acá, por ejemplo, macro-D y quiero ejecutar esta macro, me va a arrojar un error. Porque los nombres no se pueden repetir. Así que le vamos a cambiar, vamos a volver acá a la macro C. Bien, vamos a trabajar ahora sí con macros privadas. Por ejemplo, yo voy a poner acá private, espacio, y vamos a poner acá private nuevamente, ¿no? Ahora estas dos macros son privadas, pero ¿están dónde? Están en el módulo 2. Si yo quiero llamar, por ejemplo, a la macro D, eso ya lo vimos, control C, voy a venir al módulo 1 y le voy a poner acá, por ejemplo, solamente el nombre, ¿no? Macro D. Quiero ejecutar, no me va a ejecutar ni me va a reconocer porque ahora es una macro privada, ¿no? Entonces, no se puede llamar a una macro privada desde otro módulo. Pero, ¿qué pasa si trabajamos desde el mismo módulo, pero con macros privadas, ¿no? Estamos en el módulo 2, tenemos 2 macros privadas. Miren lo que va a pasar. Si yo borro todo esto y quiero llamar a una macro privada desde otra macro privada, como es en este caso, vamos a ver si me arroja algún error. Damos acá en ejecutar y ojo, tengan cuidado acá, miren, estamos en módulo 1, se fue a la macro A. Si tienen algún error, como es en este caso, la macro que pusimos y ahora está privada, nos arroja error, tenemos que borrarlo. Bien, vamos a borrarlo y vamos nuevamente a módulo 2. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a ejecutar esta macro D, que es privada, en otra macro privada. Vamos a poner ejecutar y a ver, no me está mostrando absolutamente nada. Sí, ahora sí. Macro D. Quiero que observen que las macros privadas también se pueden comunicar entre sí siempre y cuando estas macros privadas estén dentro del mismo módulo. Por ejemplo, otra manera de ejecutar las macros es ir a la pestaña Programador, es ir acá donde dice macros, le damos un clic y acá les va a saltar, fíjense que solamente se muestran las macros públicas. Macro A y macro B. Las macros privadas tampoco lo podemos ejecutar
desde las macros de la pestaña programador, ¿no? Ejecutar, a ver, no tenemos nada, macro B, ejecutar y ahí está el mensajito, ¿no? Vamos a ver, miren, cuáles son las macros públicas, la macro A ver, vamos a ponerle acá su mensajito, es por eso que no sale nada. Macro A y macro B son macros públicas. Macros privadas son macro C y macro D. Recuerden que no lo van a poder ver desde la opción de macros, solamente las macros públicas, ¿no? Pero, miren que lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir a módulo 1 y voy a poner por acá, a ver, vamos a poner macro, a ver qué nombre tienen, CD, vamos a poner la macro AA, y vamos a poner la macro BB por acá. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a poner la macro BB. Bien, ahora tenemos 4 macros públicas. Si nos vamos acá a la pestaña programador, macros, ahora quiero que observen que tenemos 4 macros, ¿no? Pero vamos a poner esta pequeña línea de código para que vean qué es lo que hace. Bien, en la parte superior de todas mis macros públicas, vamos a poner option, private, módulo o módule que se escribe, ¿no? Ahí lo tenemos. Con esta línea de código, fíjense qué es lo que va a pasar. Si nosotros cerramos el editor de Visual Basic, nos vamos a programador, nos vamos a macros, quiero que vean que ya no se observa ninguna macro, ¿no? Seguramente se están preguntando para qué me sirve el option private módulo. Le pone a todo el módulo como privado, pero las macros no están privadas, solamente el módulo. Es por eso que acá no lo podemos observar. ¿Y para qué me sirve eso? En caso de que, vamos a poner un ejemplo, que tenemos un archivo con muchas macros y no queremos que todas se muestren ahí en esta opción, ¿no? Para que no nos confunda, entonces podemos activar esta opción y las macros de repente que queremos que se muestren, la insertamos en un nuevo módulo, ¿no? Por ejemplo, acá yo solamente quiero que estas dos macros me ejecuten toda mi aplicación. Entonces lo pego acá y solamente, miren, tengo dos macros públicas, la macro A, la macro B, pero estas sí se ven. En cambio, estas también son públicas, perdón, el módulo 1, también son públicas, pero ya no se van a ver. Miren, vamos a cerrar esto, macros, y ahora ya no los puedo ver, ¿no? Para eso sirve, para no mostrar todas las macros y mantener un mejor orden. Y por último, vamos a ver el ámbito estático. Yo voy a crear, por ejemplo, insertar módulo y por acá vamos a poner sub, vamos a poner el nombre de la macro, estática, por ejemplo, estática, abro y cierro paréntesis, presiono enter y ahí lo tenemos. Pero para que esta macro sea estática, tenemos que poner static antes del sub. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué es lo que hace? Miren, pero antes de poner el static, voy a cerrar esto y por acá voy a poner una variable, por ejemplo, número. Ya vamos a ver el tema de las variables, cómo declarar una variable, las distintas variables que existen, etc. Pero por ahora no le vamos a declarar, solamente vamos a poner el nombre de la variable y el editor de Visual Basic for Application lo va a detectar como una variable variant por defecto. Ya vamos a hablar de ese tipo de variable. Pero a número le voy a poner igual, por ejemplo, a número más 1, por ejemplo, ¿no? Si nosotros ejecutamos esta macro, le damos en ejecutar, perdón, falta imprimir msgbox, mensajito, ¿a quién voy a imprimir? A esta variable. Copiamos y pegamos con un espacio. Ahí lo tenemos. Ejecutamos y miren que les aparece el número 1. Acepto. Entonces, esta variable número le está identificando como un 0. Pero si volvemos a ejecutar, siempre aparece el número 1. Volvemos a ejecutar el número 1. Pero fíjense si ahora yo pongo acá static y volvemos a ejecutar. Miren, ejecuto una vez, me aparece el número 1. Acepto, ejecuto nuevamente y ahora me aparece el número 2. Eso quiere decir que el número 2 ahora le va a sumar al número 1. O sea, la variable número ahora vale 2. Ahora, 2 más 1, el siguiente va a ser el número 3. La variable ahora número vale 3, 3 más 1, entonces sería 4, ¿no? Este ámbito static
las variables van a permanecer siempre disponibles. Es como si le estaría almacenando en esta variable las veces que nosotros vamos ejecutando, ¿no? La variable siempre está disponible. Yo me voy a quedar hasta este punto. Espero que hayan entendido bien el procedimiento sub. En realidad son ejemplos bastante básicos porque vamos a ir de menos a más. Y también las macros privadas y las macros estáticas. En el siguiente capítulo vamos a ver los procedimientos function y también vamos a volver a practicar con las macros públicas y las macros privadas y las macros estáticas. Bien, así que si tienes alguna pregunta, coméntame en el vídeo y nos vemos en el próximo video.